La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. ¿Cuánto ha cambiado el mundo de la economía, la historia del dinero, la historia de la economía en los últimos 2000 años, por ejemplo? Bueno, pues si echamos la vista atrás y nos acercamos a conocer en esa máquina del tiempo que tenemos nosotros aquí en nuestro programa cómo era la economía de la Edad Media, por ejemplo, vamos a ver que no hay tantos cambios, ¿no? El primer martes del mes de agosto en Plasencia se celebra ese martes mayor. Vamos a recordar, ¿no?, cómo es la historia de este mercado medieval, nacido en la Edad Media y que nos va a permitir descubrir que no hay tantas cosas que sean tan diferentes como hubiéramos pensado también, ¿no? Visitaremos el Museo de las Ferias en Medina del Campo para descubrir cómo eran esos objetos con los que se comerciaba hace 6, 7, 8 siglos y un montón de temas más, como siempre, en un programa en el que intentaremos una vez más hacer un poquito más de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Manda a construir el edificio en el siglo XVI y se levanta un edificio renacentista que diseña Juan de Álava con un gran balcón, pues para poder ver pues, el mercado, poder controlar económicamente y seguir toda la actividad cultural que tenía la ciudad, ¿no? El control. Claro. Aunque lo que más destaca del edificio es el reloj, es el símbolo, claro, de la ciudad, ¿no? El hecho de que presida la Plaza Mayor y cuyo nombre viene del pueblo de Valladolid, Mayorga de Campos, que es donde se hace realmente el reloj. Y este hombre es el encargado de venir de aquella población y aquí está durante un año montando el reloj. Aquí abajo hace el horno para fundir la campana, va subiendo la maquinaria y monta el reloj. Y cuando termina o muere, porque esto no está muy claro, es el propio mercado, la gente del mercado. Claro, sería muy popular entre todo el mercado. Todos los días mirando hacia arriba, veían al hombre trabajar arriba, pues cuando muere le hacen una estatua, que es la que preside nuestra Plaza Mayor. Y le llaman Mayorga en honor a la ciudad de donde venía. De donde venía, claro, como llamarían realmente al relojero, el abuelo Mayorga. Continuamos en Ser Historia con esta música de mercado medieval. Escuchábamos ahora un nuevo fragmento era la voz de Ismael Martín, técnico de turismo de Plasencia, hablando en el canal de Extremadura sobre el abuelo Mayorga, el mercado y el lugar en donde nos encontramos. Es el ayuntamiento de Plasencia. Estamos en este salón de plenos, como decía antes, ¿no?, gracias al apoyo de la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y el propio Ayuntamiento de Plasencia. Hemos estado hablando de autómatas, hemos estado hablando un poco de la historia de esta ciudad, de los monumentos, pero también del mercado medieval, ¿no?, del martes mayor, que se viene a celebrar el primer martes del mes de agosto, pero que hunde sus raíces, como veíamos, con la figura de Alfonso VIII a finales del siglo XII, cuando en 1186 funda esta ciudad. Queríamos hablar de todo esto con Esther Sánchez. Ella es cronista oficial de Plasencia. Esther, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias por la invitación. Me decía que está un poco nerviosa. Sí. Sí, yo le he dicho, mírame a mí, no mires a la gente, no pasa nada, esto va a ser una conversación absolutamente distendida. Vale. Ya verás cómo lo pasamos bien, no me la pongáis nerviosa, ¿vale? Lo decía ahora, ¿no? La figura de Alfonso VIII es vital para entender la historia de Plasencia. Es el rey de Castilla, funda en 1186 la ciudad. ¿Por qué la funda aquí? ¿Qué es lo que tenía este lugar para crear esta maravilla? Es que era el sitio ideal
como va la conquista castellana del Reino de Castilla, es el sitio ideal porque el río hacía de foso. Cerca estaba la frontera del Reino de León, que también era enemigo suyo, eran parientes, pero eran enemigos. Un poquito más allá el Reino de Portugal y ya al sur, a partir del río Tajo, los reinos de Taifa, el Reino de Taifa de Badajoz. Entonces, todo esto, para él consolidar las conquistas según va bajando, pues necesitaba tener ya una urbe, una ciudad, y por eso la dota de unas murallas, y además el río hace de un foso natural. Entonces, consolidar esto significaba también dotarla de una sede episcopal. Claro, lógicamente, si la dota de una sede episcopal, ¿qué pasaba? Esto pertenecía, aunque no estuviera muy, digamos, colonizado, pertenecía al obispado de Ávila y también pertenecía al concejo de Ávila, con lo cual ahí va a haber las tensiones entre el concejo, ¿no? Claro. Por un lado, entre el concejo abulense y el placentino, que se ha creado, y también el obispado, porque le quitan un montón los impuestos, tanto que se daba el diezmo y todo eso, y también las caloñas, las multas y todo eso. Claro, de recibirlos el concejo de Ávila a recibirlos ya una ciudad poco a poco que se va haciendo, pues y claro, entonces tenía ese factor estratégico de estar donde estaba, y también económico, ¿no? Estratégico para consolidar la conquista del reino castellano contra su pariente, el Reino de León, era primo, me parece, y luego fue su yerno, y luego también con Portugal y los reinos de Taifa. Entonces todo esto es unas cuestiones principalmente estratégicas, y luego para consolidar esta zona la dota de unas leyes, que es el fuero, unas leyes para atraer población. Y entonces por eso tenemos las tres religiones del libro, que son los judíos, los musulmanes y los cristianos, lógicamente. Y eso lo contempla también el fuero. Es una historia que también se repite, ¿no? en otros lugares de la península ibérica, en estos momentos donde en plena Edad Media podemos ver que se fundan ciudades en otros lugares. Siempre lo primero que se crea pues es una iglesia, una plaza para el mercado, un convento, es decir, puntos en definitiva neurálgicos alrededor de los cuales pues hacen movimiento de gente, ¿no? Porque la gente va a la iglesia, la gente compra en el mercado, pues en definitiva pues todo eso le da vida, ¿no? Y en Plasencia es muy, muy claro, ¿no? Esto que estoy contando, y sobre todo por ese mercado, ¿no? Que es lo que de alguna manera también se sigue perpetuando en el presente, con ese martes mayor, que es lo que le da esencia desde el punto de vista económico también a la ciudad, ¿no? Claro, eso, el martes, el tener aquí un martes que no se pagaba derecho, no se pagaba, luego ya más adelante se llamarán alcabalas, pues ese día favorece que vinieran los comarcanos aquí y que hubiera una relación comercial y de afluencia de personas aquí a comprar. Todo eso, luego el fuero no va a venir tan reglamentado como luego ya en el siglo XV va a reglamentar el conde Álvaro de Estúñiga, lo va a reglamentar, va a dar una serie en las ordenanzas que él dio a la ciudad. Pues ahí ya reglamenta el martes, dice que se tiene que celebrar en la Plaza Mayor, lo que dijo antes el alcalde que tendría que ser, el mercado de ganados tenía que ser fuera, entonces lo dan desde la Puerta de Talavera, en esos momentos era desde la Puerta de Talavera hasta el Puente de Trujillo, en esa que se llamaba la Corredera, que ahí es donde luego también se establecerán los mesones para que toda esta gente trajinante pues se vengan con el ganado y puedan dormir en esos mesones. Y aquí en la Plaza Mayor podían venir ese día libre de derechos, de impuestos, digamos, y por eso sí, que luego, si ese día les sobraban cosas, no la podían quedar, porque claro, ese día no habían pagado los mercaderes que venían aquí. Y luego, otra cosa que también en la Plaza Mayor es bastante curioso, vamos, no solamente ya el día del mercado, sino en la Feria Franca, que establece, vamos, que cambia el conde Álvaro de Estúñiga, cambia el tiempo de la feria. En principio era en mayo, pero lo cambia en noviembre, el 25 de noviembre, hasta el 15 de diciembre. Y es que la plaza también va a tener un protagonismo muy grande con eso, porque claro, la plaza era donde venían los mercaderes a vender, claro. Se llenaba todos los soportales de tiendas
Y claro, decía que impedían a la gente, no solamente los viandantes, sino las caballerías, todo, claro. las caballerías pasar por debajo de los soportales, y que eso no podía ser. Y que luego la misma Plaza Mayor estaba llena de tiendas y que eso era muy feo y que había que eso. Y entonces empieza a reglamentar. Y dice, bueno, pues los traperos que vienen es decir, los que vendían los paños, pues que se establezcan en la calle del Rey, ahí en la calle esta de la derecha, hasta cierto punto. Pero claro, eso pasa que luego empieza la picaresca, porque los placentinos, los mercaderes de aquí, pues ellos no quieren ir a la calle del Rey porque costaba carísimo las lonjas. Claro, los locales comerciales, digamos, de la época, pues cuando eran las ferias encarecían los precios, y claro, los placentinos no querían ir allí y se quedaban, los placentinos y los de la tierra se quedaban en la Plaza Mayor. Y eso producía... Claro, con toda esa amalgama de eso, ellos cogían y dicen, no, luego ya en el siglo XV y en el siglo XVI, la disculpa que dicen es que en la calle del Rey, como hace más oscuro, porque era noviembre y parte de diciembre, la venta de los paños, es que entonces que se cometían muchos fraudes porque no se veía bien. Entonces decían, tenemos que estar en la Plaza Mayor para vender los paños porque es que si no eso... Y claro, empiezan a decir, es que hay regidores, es decir, concejales de la época que tienen intereses en que las tiendas se establezcan, las tiendas de paños se establezcan en la feria, en la Plaza Mayor. Pero la gente, los dueños de los locales comerciales, pues dije, no, es que estos tienen intereses, es decir, que ya en todo eso, pero eso viene en las ordenanzas, porque las ordenanzas que dio el duque luego se van ampliando y van insertando todos esos pleitos que tienen en el siglo, a finales del XV y a principios del XVI, a cuenta de la alcaicería, que era aquí en la calle del Rey. Entonces es una cosa, empiezas a leer eso y es que te quedas ya... Que no ha cambiado nada la historia en muchos siglos, ¿no? Esther Sánchez, cronista oficial de Plasencia, está hablando de la venta de animales, de ganado, de paños. ¿Qué se vendía y qué se compraba en estos mercados medievales? Porque hablamos del mercado de Plasencia, pero se puede extender a cualquier mercado medieval, imagino, de cualquier oyente que nos esté escuchando, tanto en Europa como en América, claro, ¿no? Yo siempre, cuando voy por ejemplo, a Marruecos y veo el zoco, digo, ostras, así debería de ser en la Edad Media y en el siglo XVI el mercado de Plasencia. El mercado del martes era... En realidad todos los días había mercado, porque hasta, como bien ha dicho el alcalde, hasta finales del XIX no se crea la primera plaza de abastos y luego la Segunda República se amplía y se hace la actual vía. Pero en realidad ese día es que no se pagaban los derechos, pero luego todos los días, hasta las 12 o así, el mercado todos los días era la Plaza Mayor, hasta que ya luego, ¿qué se vendían? Pues en las mismas ordenanzas, por ejemplo, en la zona que va en los soportales de la derecha, los cinteros, los boneros, los especieros, todas esas amalgamas. Es que hay que imaginarse un zoco y como un zoco, y los plateros, los orfebres, todo eso, o sea, toda esa amalgama de gente vendiendo, las recatoneras, las señoras que revendían los productos de la tierra de aquí, de eso. Esas luego, en el siglo XVIII, yo que he trabajado en el archivo municipal, ahí hay un montón, a veces de pleito, o no de pleito, sino instancias de los dueños de las lojas de la Plaza Mayor protestando porque las recatoneras invadían los soportales y dice que ellos no les podían poner ellos su género porque las recatoneras, las revendedoras se metían dentro y entonces siempre tenían follones. La Plaza Mayor siempre ha dado como follones porque siempre ha habido un cierto conflicto, porque incluso cuando el martes, yo he leído siempre de que es que el martes, que le hacía la competencia a los de las tiendas, pero digo, vamos a ver, cuando se ha quitado el martes o se quería llevar el martes, no, que se quede el martes aquí, porque claro, es una afluencia de gente, claro, que siempre es esa tradición, siempre ha habido esa tradición desde siglos. Lo único que ya, claro, a finales del XIX, cuando la burguesía está en el poder municipal, decide, no, hombre, la plaza todos los días se queda luego súper sucia, mientras que la Plaza Mayor la consideran ya como un salón de su casa y quieren ir paseando por ella con bancos, luego ya ponen los kioscos de música y todo eso, entonces ya sacan de ahí. Es cuando sacan ya de ahí el mercado, pero el mercado del martes se sigue, como bien ha dicho el alcalde, se sigue celebrando los martes y todo el mundo decimos, vamos al martes.
Claro, y además con esa afluencia enorme de gente que venía de lugares aledaños, como decía también Fernando Pizarro, el alcalde de valles aledaños al río Jerte, y eso implicaba no solamente el contacto económico, sino también el contacto cultural, ¿no? Que trasvasaran las ideas, las noticias. Muchas de las noticias hoy las mandamos, ¿no?, por redes sociales, ¿no? Pero en aquella época el mercado sería como una especie de Facebook en donde la gente opinaba, comentaba lo que había pasado en el pueblo vecino, en la otra localidad, y ten cuidado porque no sé qué. Sería un poco en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, sí, muy interesante, ¿no? Claro, y ahí es donde se concentraría también el día del mercado, pues toda la gente comentando eso, y luego el boca a boca, y también es de imaginar que vendrían los romances de ciego, contarían todo eso, y se iría propagando todas las historias así o morbosas o truculentas que solían contar también en los romances de ciego. Pero vamos, que eso sí, y en la Plaza Mayor, además, no solamente eso, sino que en la Plaza Mayor era cuando había los cambios políticos, por ejemplo en el trienio liberal, pues por las noches que pasaba, venían y cantaban el Trágala, Trágala negro, no sé qué, las canciones esas que iban contra los absolutistas, pues trágala, y luego decían no, que no sé qué, o ponían pasquines en la puerta del ayuntamiento. Es decir, que es que la plaza siempre es una atracción para toda la ciudadanía y para los comarcanos que vienen, porque sigue siendo, como bien dice el alcalde, tiene esa atracción, y es la que vertebra luego todas las calles de la ciudad. E imagino también la propia economía de la ciudad, ¿no? El hecho de que tenga una catedral dentro de otra, pues dos catedrales, los palacios que vemos, las casonas, todo ello deriva seguramente del dinero que genera el mercado. Sí, claro. Aquí el mercado, y digamos que muchos de los concejales, vuelvo otra vez, muchos de los concejales del siglo XIX eran comerciantes, porque como esta ciudad atraía tanto a toda la zona norte, pues venía mucha gente a comprar, y entonces muchos de esos comerciantes son luego ya pues iban enriqueciéndose y accedían, y podían acceder cuando eran las elecciones esas que eran censitarias, por de acuerdo tal, pues en esa época, a mediados del siglo XIX, ellos accedían al poder municipal y eran los que controlaban el ayuntamiento. Entonces, siempre, bien es verdad, por ejemplo, en el siglo XV, en el siglo XVI eran los linajes los que controlaban, tenías que ser pues del linaje de los Zúñiga, claro, del linaje de los Carvajales, que controlaban no solamente el ayuntamiento, controlaban también el cabildo. Y entonces eso va a haber una pugna para el control del poder. Pero claro, ya en el siglo XIX es la burguesía que va ascendiendo, la que se ha ido comprando los terrenos de las desamortizaciones eclesiásticas, y luego van a comprar las de las desamortizaciones civiles, los bienes de propio, los comunales y todo eso. Pues esa burguesía es la que luego va a ir haciéndose, y es la que quiere, digamos, una ciudad que cambie, y es la quiere que pongan alcantarillado, que venga ya el agua corriente. Hasta 1914 no viene, pero viene el agua corriente, que empieza a activarse para que haya unas escuelas unitarias y no como esparcidos por toda la ciudad, los niños, las niñas, los párvulos, no. Entonces el ayuntamiento quiere proyectarse ya una ciudad moderna, ya en el último tercio del XIX, y entonces todo eso, pero principalmente siempre la Plaza Mayor, que sea céntrico, que esté céntrico, que todo siempre es eso, siempre es como el músculo de esta ciudad, la Plaza Mayor. Todo ello precisamente gira alrededor del mercado, ¿no? Ese mercado que es una fuente de economía, creado, ¿no?, a finales del siglo XII por Alfonso VIII, y que bueno, viene rodando, ¿no?, hasta el presente, y que de alguna forma justifica el éxito y la brillantez de esta ciudad, ¿no?, de Plasencia, y que es lo que hemos querido disfrutar. Lo hemos hecho de una forma apasionada. Esther, ¿más tranquila? Sí. No es tan complicado, ¿no? Ya. Bueno, cuando me empiezo a hablar, lo que pasa es que me acelero. No, pero muy bien, lo ha explicado muy bien, ¿a que sí? Y un montón de historias realmente
apasionantes. Esther Sánchez, cronista oficial de Plasencia, te llevas el aplauso cariñosísimo de los placentinos y, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Ser Historia en la cadena SER con Nacho Ares. Medina del Campo, en Valladolid, ha sido y es una de las villas más importantes de nuestra historia, especialmente a partir de la Edad Media y en la Edad Moderna, en donde personajes tan relevantes en nuestro pasado como Isabel la Católica y algunos de los economistas de los que vamos a hablar en los próximos minutos también han caracterizado y han marcado y han dado un marchamo de especial importancia, como digo, a esta villa castellana. Para hablar de todo ello nos acompaña Antonio Sánchez del Barrio, que es director del Museo de las Ferias de Medina del Campo. Antonio, bienvenido a Ser Historia. Hola, muchas gracias. El Medina del Campo, como decía ahora, estaba en un punto neurálgico, ¿no?, de las rutas comerciales. Era el lugar en donde, bueno, pues se comerciaba con los paños, uno de los elementos más importantes de la época, ¿no? Pero en definitiva la vorágine comercial de Castilla en gran parte pasaba por Medina del Campo, ¿no? Pues en efecto, ya desde los tiempos más antiguos de la historia de Medina, pues ese carácter de encrucijada pues ha estado presente siempre, incluso mucho antes, en tiempos prehistóricos. Las primeras noticias que tenemos de la Medina más antigua, que son testimonios arqueológicos, pues demuestra que había comercio ya con pueblos de todo el Levante, y estamos hablando del primer milenio antes de Cristo. Por tanto, ya desde sus primeros tiempos siempre fue pues esa Medina comercial. Por supuesto, cuando va a tener el gran protagonismo en la historia de España, pues va a ser en los tiempos del paso del medievo a la época moderna, ¿no? Ahí es cuando realmente pues su trascendencia va a ser ya pues prácticamente en toda Europa, en todo el mundo, merced a sus grandes ferias, como todos sabemos. Gran parte de esa riqueza, como mencionabas ahora, y esa prosperidad de Medina del Campo se debe a personajes tan importantes como Simón Ruiz, Jacob Fugger, Francesco Datini. Sí. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, quizá, si me permites, un poco antes de ellos, habría que decir que personajes como Fernando de Antequera y luego la reina Isabel la Católica, pues son los personajes que van a dar lugar a que, lo decíamos antes, merced a esas ferias, pues la villa tenga un protagonismo prácticamente pues internacional. Y los personajes que me citas, que son pues los grandes banqueros del siglo XV, XVI, incluso antes, Datini en Italia, los Fugger desde luego van a ser los grandes banqueros de toda la historia, ¿no? Desde Habsburgo, y Simón Ruiz en Medina del Campo. Son tres grandes personajes que demuestran con el patrimonio incluso que ha llegado hasta hoy en día, sus fundaciones y toda la historia que se conoce gracias a sus archivos mercantiles, pues que desde este lugar se comerciaba con todo el mundo, ¿no? Y ahí viene la importancia de esta villa, más allá de otras muchas circunstancias pues que la han hecho presente en, pues tanto pues no sé, en los grandes acontecimientos de los reinados desde los reyes católicos a Felipe II sobre todo. Estos personajes además han dejado una impronta, como comentábamos ahora, muy importante en la villa en forma de grandes monumentos que han quedado vigentes hasta la actualidad, ¿no? La última vez que yo visité, por ejemplo, hace un par de años Medina del Campo, recuerdo aquel maravilloso, hoy en un estado de conservación un tanto no tan brillante como en la antigüedad, el Hospital de Simón Ruiz, ¿no? Pues sí, el Hospital
Hospital de Simón Ruiz realmente pues es algo que todos los medinenses siempre tenemos como una espinita ahí clavada, porque es un grandioso edificio que sus proporciones van en contra de su conservación como la que nos gustaría que tuviera, ¿no? Es un grandioso edificio que construye este mercader y luego banquero, incluso asentista de Felipe II, y construye un gran hospital general que va a reunir pues todos los 15, 20 hospitales cofradieros y pequeños albergues que había para atender a los pobres y a los peregrinos. Y entonces ese grandioso edificio todavía se conserva. Claro, la parte artística que se ha conservado dentro de él durante muchos años la tenemos ahora en el museo y forma parte de la colección permanente. Su archivo mercantil se conserva en Valladolid, pero sigue siendo de la fundación que él mismo creó en 1597. Y como dices, pues este grandioso edificio hoy en día presenta ese estado de deterioro que esperemos pues que gracias a alguien que pueda ayudar a la Fundación Simón Ruiz pues pueda mantenerse como merece. Es uno de los grandes edificios hospitalarios y entre el final de su construcción hasta más o menos el siglo XVIII pues viene a ser el edificio hospitalario más avanzado de su género en toda Europa, o sea que no estamos hablando de una cosa normal, ¿no? Este escenario, este casi mundo casi teatral, ¿no? Me atrevería a decir, que da la importancia merecida a Medina del Campo en la Edad Media y en la Edad Moderna, hace casi obligatorio que hace prácticamente una década, ¿no?, nazca el Museo de las Ferias de Medina del Campo, ¿no? ¿Cómo es la cosmogonía de este museo? Sí, pues tú mismo lo dices, que no casi, sino exactamente hace 10 años, porque fue en abril del año 2000 cuando se inauguró. Se inauguró pues por muchas razones, es decir, ya había desde hace tiempo, se habían hecho unas exposiciones que habían tenido mucho éxito y se pensaba en crear una institución que de manera permanente no solo expusiera el riquísimo patrimonio que se conserva en Medina del Campo, tanto histórico-artístico como documental e histórico, ¿no? La idea era que no fuera un museo más que fuera un almacén de grandes obras, sino que tuviera lo que supone un museo contemporáneo, es decir, que tuviera unos servicios, que tuviera un personal cualificado y que atendiera al archivo municipal y a otros archivos referidos sobre todo a la historia comercial y ferial de Medina del Campo y en general de la historia del comercio, ¿no? Y de ahí que se fundara al año siguiente una fundación, se crea en marzo del 2001 y con la fundación y el museo, los archivos que tiene, pues estamos desarrollando una labor que, en fin, tiene muchas actividades que pueden verse en internet, no es cuestión ahora de ir diciendo, pero que se puede uno imaginar, ¿no? Desde exposiciones temporales a publicaciones, tenemos unas 35 publicaciones que están a disposición de todo el mundo. Tenemos una biblioteca, una serie de archivos que están, por supuesto, a disposición de todos los investigadores y claro, desde luego lo que es el museo y sus colecciones pues no dejan de ser un poco lo más importante y prácticamente en lo que trabajamos todos los días, pues con ciclos de expositivos, nuevas piezas, adquisiciones, restauraciones y, como decía antes, pues muestras y exposiciones temporales. Uh-huh. En eso, precisamente, en el meollo de la colección permanente del museo, quería concretar un poco los últimos minutos de esta entrevista. Sí. Yo recuerdo hace unos años que tuve la suerte de que tú personalmente me lo mostraras. ¿Podrías compartir un poco con los oyentes de Ser Historia en qué consiste esa colección permanente del Museo de las Ferias de Medina del Campo, donde precisamente muchos de esos objetos que hay expuestos están relacionados con el mundo del comercio? Exacto. Y de la actividad económica por la que resaltó en la Edad Media y en la Edad Moderna Medina del Campo. Sí, el museo es un museo de tipo temático, como bien dices, está referido pues el hilo conductor son las ferias de Medina. Entonces, en primer lugar, lo que se hace es explicar la importancia de la villa en su conjunto dentro de la historia de la España del siglo XVI. Es decir, que quien está caminando por una pequeña población de 20 y tantos mil habitantes, pues lo primero que tiene que darse cuenta es que
esos 20 y tantos mil que también tenía en el siglo XVI, pues era de las ciudades más importantes de los reinos de entonces, de España, y que realmente desde el punto de vista mercantil, sin duda alguna, era la ciudad más importante desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos eso? Pues a través de unos espacios en los que se han recogido pues obras realmente pues muy notorias y muy seleccionadas dentro del patrimonio de Medina, de otras instituciones colaboradoras, de fundaciones y de instituciones oficiales. Entonces, se va pasando revista al mercado de la lana y el comercio textil, que es el primero de los comercios o de los mercados que atestiguan esa importancia de lo que son los intercambios mercantiles que hay en las ferias. Luego el comercio de obras de arte, y además hay unas piezas realmente pues muy, en fin, muy importantes desde el punto de vista histórico y artístico. Piezas importadas de Flandes, de Italia, en fin, obras también castellanas. Luego se pasa a revista a uno de los temas menos conocidos pero más importantes de estas ferias, que era el comercio del libro impreso. Al poco de crearse ya de inventarse la imprenta, pues los primeros libros impresos van llegando a la península pues a través de las grandes ferias, ¿no? Y las ferias de Medina, como las más importantes de la corona castellana, pues era el lugar donde se comerciaban todo este tipo de libros impresos, y desde incluso donde se exportan luego hacia el Nuevo Mundo por la vía de Sevilla, ¿no? Luego se pasa revista a los oficios y a las mercaderías relacionadas con estas grandes ferias. Y por último se habla de los cambios y el mercado del dinero, es decir, de los préstamos, de los instrumentos financieros que tanta importancia tuvieron en las ferias de Medina y las que hacen diferentes a otras ferias más que nada mercantiles que estaban cerca de las nuestras. La verdad es que un museo muy recomendable en donde podemos reconstruir y adentrarnos un poco en la intrahistoria de este mundo medieval focalizado en la villa de Medina del Campo. Antonio Sánchez del Barrio, director del Museo de las Ferias de Medina del Campo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Historia. Muy bien, pues muchas gracias, y sabéis que estamos a vuestra disposición y de todo aquel que quiera acercarse hasta Medina del Campo. Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Las cronoficciones de Ser Historia. Por mucho que nos digan, el secreto del éxito nadie lo conoce. Que el personaje más famoso, traducido, respetado y querido de la historia de la literatura sea un hombre al que del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, es a cierto nivel la razón de la sinrazón que a mi razón se hace. Quizás es que el genio del hidalgo, la lealtad de su escudero y la fermosura sin igual de su Dulcinea sean tres cualidades que todo género humano apreciamos en cualquier tiempo, latitud o condición. O quizás porque secretamente todos preferimos los ogros a los molinos de viento, pero muy pocos se atreven a confesarlo. Entre Cervantes y el Quijote. Acercarnos al Quijote es acercarnos a los últimos años de la vida de Cervantes. Es también colocarnos en un cambio de era entre la España de Felipe II y la de Felipe III. Atrás queda el Cervantes soldado, el cautivo en Argel, el escritor que buscó la fama en el teatro y se topó de frente con el abrumador éxito de Lope de Vega. En 1585 publicaría Cervantes La Galatea, su primera novela, y unos años después pone rumbo a Sevilla, donde consigue un puesto como recaudador de la corte para la recién creada Armada Invencible. De sus años de recaudador se llevó buenas enemistades, alguna hazaña y sobre todo
un conocimiento exhaustivo de los paisajes y el sentir de la España de la época, la que veremos reflejada en su obra cumbre. La primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se publica en 1605. Miguel de Cervantes cuenta con 57 años y está afincado en Valladolid. El creador de la novela en lengua castellana, como él mismo se define, alcanzará un atisbo de éxito con el Quijote, algo que no le había sucedido hasta entonces y que le animaría a seguir escribiendo. Hoy os proponemos detenernos en 3 capítulos, en 3 Quijotes, en 3 búsquedas, la de la fantasía, la de la libertad y la de la justicia, todas muy presentes en la vida de Cervantes y, por supuesto, en la de Don Quijote. ¿Adivinas por dónde empezamos la historia del famoso hidalgo? Comenzamos nuestra historia en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Don Quijote y Sancho ya llevan alguna que otra hazaña a sus espaldas. Primera parada, la fantasía. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertábamos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es un gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Gigantes? ¿Qué gigantes, señor? Aquellos que allí ves de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. ¡A por ellos, Rocinante! ¡Mi señor! ¿Dónde va? ¡No son gigantes, señor! ¡No son gigantes! ¡Son molinos de viento! ¡No huyáis, cobardes civiles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! A ti me encomiendo, mi Dulcinea. En ti confío mi suerte y mi socorro. ¡Oh, ah! ¡Válgame Dios! ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento. Y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Calla, amigo Sancho. Que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. El sabio Frestón y los libros han vuelto estos gigantes en molinos para quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, que han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede. Levántese, mi señor. Estoy bien, amigo Sancho. Prosigamos el camino, que este está lleno de muchas y diversas aventuras. Claro, señor. Pero enderécese un poco, que parece que va de medio lado. Y debe ser del movimiento de la caída. Así es la verdad. Y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella. Si eso es así, no tengo yo que replicar. De mí, sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga. Si ya no se obliga a los escuderos de los caballeros andantes en eso del no quejarse. Sancho, puedes quejarte cuanto quieras. No he leído todavía orden contraria en la orden de caballería. ¿Qué traes ahí? Pan duro, señor. ¿Gusta vuestra merced? Qué mal lo entiendes, Sancho. Hágote saber que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes. Y ya que coman, sea de aquello que hallaren más a mano. Amigo Sancho, no te congoje lo que a mí me da gusto. Ni querrás tú hacer mundo nuevo, ni sacar a la caballería andante de sus quicios. Caballero andante y fiel escudero continuaron su camino por la Mancha, en busca de la mayor hazaña jamás contada, como jamás sabremos exactamente dónde escribió Cervantes el Quijote. Algunas voces apuntan a los distintos cautiverios vividos por el autor.
algo que sin duda marcó su idea de la libertad y la justicia, algo fundamental en la vida y obra de nuestro protagonista. Llegamos a la segunda búsqueda, la de la libertad, y conocemos al Quijote libertador, aquel que se veía capaz de cambiar un mundo que no le gustaba o que no podía comprender. ¿Qué ven mis ojos, Sancho? Una cadena de galeotes, señor. Gente forzada del rey que va a las galeras. ¿Cómo gente forzada? ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras por fuerza. En resolución, como quiera que ello sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza y no de su voluntad. ¿Así es? Pues de esa manera, aquí encaja la ejecución de mi oficio. Deshacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Tenga en cuenta, vuestra merced, que la justicia, que es el propio rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. Hombre de bien, servidor del rey, ruego a vuestra merced me informe de la razón por la que lleva esta gente de tan mala manera. Puede vuestra merced preguntárselo a ellos. Estas son gentes que disfrutan contando sus maldades. Dígame, ¿por qué pecado vais aquí? Por enamoramiento, señor. Por eso no más. Pues si por enamorado echan a galeras, días ha que pudiera yo estar abrazado en ellas. ¿No digo bien, amigo Sancho? No son los amores como los que vuestra merced piensa. Es un enamorado de lo ajeno. Y este va por cantar también a galeras. Pues ¿cómo? ¿Por músicos y cantores van también a galeras? Sí, señor, que no hay peor cosa que cantar en el ansia. Antes he oído yo decir que quien canta, sus males espanta. No lo entiendo. Y así fue Don Quijote preguntando a todos y cada uno de los galeotes, hasta que llegó al último de la fila, encadenado de pies y manos y más perjudicado que el resto. ¿Por qué razón lleva este hombre más cadenas que ninguno? ¿Qué tipo de delito puede cometer un ser humano para semejante trato? ¡Tenga cuidado! Ese hombre acumula más delitos que todos los demás juntos. Irá a galeras por 10 años. No se quiera saber sino que este buen hombre es el famoso Ginesillo de Pasamonte, que por otro nombre llaman Ginesillo de Parapilla. Señor comisario, Ginés me llamo y no Ginesillo. Y Pasamonte es mi alcurnia y no Parapilla. Hable con más respeto. Si no quiere que le haga callar, mal que le pese. No le azote, no le azote, que bastante pesan estas cadenas. De todo cuanto me habéis dicho, queridos hermanos, he sacado en limpio que, aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto y que vais a ellas contra vuestra voluntad. Y siguiendo la orden de caballería que profeso, quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en paz, porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Si no lo cumplís, y cuando de grado no lo hagáis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por fuerza. Donosa majadería, váyase vuestra merced. Señor, prosiga su camino adelante y enderécese ese bacín que trae en la cabeza. Y no ande buscando 3 pies al gato. Vos sois el gato, el rato y el bellaco. Entre la trifulca, el escudero Sancho se apresura a desatar a los presos, que salen corriendo en todas direcciones, como lo hacen los guardas, al ver a los prisioneros libres. Ginés, el galeote más hábil, se hizo el primero con la escopeta del guarda. ¡Quietos! ¡Quietos o disparo! ¡Huid! ¡Huid tan rápido como vuestra cobardía os impulse! No pueden irse. Los guardas no pueden irse. Señor, está bien. Estoy bien, Sancho. No pueden irse. Esos hombres darán cuenta de lo sucedido a la Santa Hermandad y pronto vendrán a buscar a los delincuentes. Le ruego que nos vayamos de aquí y nos adentremos en esa sierra cercana. Bien está eso, pero yo sé lo que ahora conviene, amigo Sancho. Os he liberado de las cadenas y en pago querría, y es mi voluntad, os pongáis camino del Toboso y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso y le digáis que su caballero, el de la triste figura, les envía a recordar para contarle punto por punto esta famosa aventura hasta poneros en libertad.
Y hecho esto, os podréis ir donde queráis, a la buena ventura. Lo que vuestra merced nos manda es imposible de toda imposibilidad cumplirlo, porque no podemos ir juntos por los caminos. Pues voto a tal, don Ginesillo de Paropillo, o como quiera que os llaméis, que habéis de ir vos solo, con el rabo entre piernas, con toda la cadena a cuestas. Y en ese momento comenzaron a llover piedras por todas partes. ¡Cúbrase! ¡Cúbrase, señor! ¡Cuidado! Quedaba claro que ni Ginés ni ninguno de los galeotes cumpliría las órdenes del autoproclamado libertador. Don Quijote y Sancho, atónitos por la respuesta de los prisioneros, solo pudieron resguardarse detrás de su asno y Rocinante, hasta que pasara la tormenta. ¡Cuidado! No le salió bien a nuestro hidalgo la orden de caballería. Nos encontramos en la primera mitad de la primera parte. Capítulos más que suficientes para la inspiración de un usurpador que en 1614, y bajo el nombre de Avellaneda, publicaría una segunda parte falsa del Quijote. La verdadera, la de Cervantes, se publicaría un año después, en 1615, después de las famosas novelas ejemplares. Quiso Cervantes que en la segunda parte del Quijote, el caballero y su escudero Sancho Panza adquirieran fama y reconocimiento, y así, en un punto álgido, llegarían a Barcelona, como también hizo Cervantes en su momento. A ninguno de los dos le salieron las cosas como pensaban. Llega el momento de adentrarse en la hazaña final, la justicia convertida en duelo entre caballeros. El escenario, la playa de Barcelona. Estamos a punto de presenciar la aventura que más pesadumbre dio a Don Quijote de cuantas hasta entonces le habían sucedido. Insigne caballero, y jamás como se debe alabado Don Quijote de la Mancha. Yo soy el caballero de la Blanca Luna, cuyas inauditas hazañas quizá te le habrán traído a la memoria. Vengo a enfrentarme contigo y a probar la fuerza de tus brazos en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu Dulcinea del Toboso. La cual verdad, si tú confiesas llanamente, excusarás tu muerte y el trabajo que yo he de tomar en dártela. Si tú peleares y yo te venciere, no quiero otra satisfacción sino que, dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y te retires a tu lugar por tiempo de 1 año, donde has de vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego. Y si tú me vencieres, quedará a tu discreción mi cabeza y serán tuyos los despojos de mis armas y caballo. Y pasará a la tuya la fama de mis hazañas. Caballero de la Blanca Luna, yo os haré jurar que jamás habéis visto a la ilustre Dulcinea, que si visto la hubierais, no procuraríais poneros en esta demanda. Acepto vuestro desafío, excepto la condición que se pase a mí la fama de vuestras hazañas. Con las mías me contento. Tomad, pues, la parte del campo que quisierais, que yo haré lo mismo. Y a quien Dios se la diera, San Pedro se la bendiga. Señor, está aquí el visorrey. Ha dado el visto bueno para el duelo. Me encomiendo a Dios y a mi Dulcinea. En ti confío mi suerte y mi socorro. Cogiendo distancia los dos caballeros y frente a frente, lanzaron su ataque con todas sus fuerzas. Se encontraron a 2 tercios de la carrera, y aún sin tocarle la lanza a nuestro hidalgo, cayeron Rocinante con Don Quijote al suelo en una tremenda caída. El caballero de la Blanca Luna puso la lanza sobre la visera de Don Quijote y le dijo: Vencido sois, caballero, y aún muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío. Dulcinea del Toboso es la mujer más hermosa del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Eso no haré yo, por cierto. ¡Viva! ¡Viva su entereza la fama de la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso! Que solo me contento con que el gran Don Quijote se retire a su lugar 1 año, como concertamos antes de entrar en esta batalla.
Malherido y sin honra, Don Quijote acaba de aceptar su sentencia y retirada de la caballería. 6 días estuvo en el lecho, y a su lado, sin separarse ni un momento, el siempre fiel Sancho Panza. Señor mío, alce vuestra merced la cabeza y alégrese si puede, y dé gracias al cielo, que ya que le derribó en la tierra no salió con alguna costilla quebrada. Y pues sabe que donde las dan las toman. Volvámonos a nuestra casa y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y lugares que no sabemos. Calla, Sancho. Mi reclusión y mi retirada no ha de pasar de 1 año. Luego volveré a mis honrados ejercicios y no me ha de faltar reino que ganar y algún condado que darte. Dios lo oiga y el pecado sea sordo. Que siempre he oído decir que más vale buena esperanza que ruin posesión. Recuperado Don Quijote del fatal duelo, llegó el momento de abandonar Barcelona y volver a casa. Saliendo de la ciudad, Don Quijote quiso mirar atrás y, sin apartar la vista del horizonte, le diría a su escudero: Aquí fue Troya. Aquí mi desdicha y no mi cobardía se llevó alcanzadas glorias. Aquí usó la fortuna conmigo de sus vueltas y revueltas. Aquí se oscurecieron mis hazañas. Aquí, finalmente, cayó mi aventura para jamás levantarse. No solo no ha dejado de levantarse, publicarse y leerse, sino que Don Quijote se ha convertido en un personaje inmortal e icono de la literatura universal. Cervantes decidió intervenir y transformar a Don Quijote en Alonso Quijano. La misma persona, otro personaje. Si quieres saber cómo termina su aventura, deberás adentrarte en sus páginas. Tras el Quijote, vería a la luz El viaje del Parnaso y la última novela que no llegaría a ver publicada, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. El 23 de abril de 1616 muere en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra, dejándonos un valiosísimo legado del tiempo que le tocó vivir, a través de un personaje inolvidable. Un héroe en constante búsqueda del sueño imposible. Porque, como dijo Saramago, el Quijote es el otro, el que no podemos ser, y por eso le queremos tanto. En esta ficción han participado Francisco Rojas como Don Quijote, Juan Mejías como Sancho Panza, Roberto Cuadrado como Caballero de la Blanca Luna, Carlos Hurtado como comisario y las voces invitadas de Guillem Rodríguez, Juliano Caña, Alejandro Pérez, Luis Soto, Álvaro Fouz, David Rodríguez y Vicente Amigo como Galeotes. Guión de Carmen Socias, libremente basado en Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, con la colaboración en el programa de Julio López. Producción Fermín Agustí. Realización y diseño sonoro Carlos Hurtado. Dirección del episodio Carmen Socias. Este relato es una ficción. No obstante, está basada en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia. Llegamos al final de este nuevo programa estival veraniego de Ser Historia, uno de los especiales que hemos preparado en esta ocasión dedicado al mundo del comercio, de los mercados. Recordad que lo podéis volver a escuchar a través de cualquier agregador de audio, especialmente Ser Podcast, la plataforma de podcast de la cadena Ser. Fermín Agustí estando en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y también en la producción, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.